Dios les bendiga, verdades bíblicas, una vez más aquí en el centro de la ciudad de Morelia, compartiendo pues estas cosas que pues el tema de hoy es un tema serio, muy delicado, y esperemos que la palabra de Dios en este documental, en este video, sea de bendición para la gente. No podemos hablar de Dios cuando nosotros estamos en ignorancia, cuando nosotros estamos no cumpliendo los propósitos de Dios. Y hermanos en la fe, amigos que por ahí en las redes nos acompañan, que Dios los bendiga, y tenemos que compartir estas verdades, porque pues una de dos, o agradamos a Dios o a los hombres. Esa es una cosa pues bien importante. Carmelita, ¿cómo estás? Muy bien, Rafael. Qué bueno, Buenas tardes. qué bueno. Habla Gusto fuerte. saludarte. Gracias, sí, Carmelita. Gusto saludarte. Gracias, sí. A ver, Rafael. ¿Cómo ven las cosas, lo que acontece aquí alrededor? Estamos ahorita, nos acercamos por los días a una fecha muy celebrada en nuestro país. Sí. Y es el Día de los Muertos. Sí. Yo mi pregunta, Rafael, es, sí. ¿realmente hay un sustento bíblico que diga que se debe de celebrar el Día de Muertos? Sí. Existe porque en donde está señalado que hay que celebrar, que los muertos regresan el día 1 y 2 de noviembre, sí. donde lo dice. Sí, no, mira, Carmelita, antes de entrar en tema profundo a lo que tú, las preguntas que quieras hacer, quiero mencionar lo que dice, abriendo mi Biblia, Colosenses 2:8, que dice así la palabra de Dios, dice así, dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, allí está, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces el apóstol Pablo está mencionando, cuídense de que no los engañen por medio de filosofías. ¿Qué son las filosofías? Pues enseñanzas humanas. Y esto está en contra de la palabra de Dios, totalmente en contra. Entonces el apóstol Pablo está manifestándose que las tradiciones no son del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Me explico? Acuerdo, Rafael, ahora, sí. Otra cosa, sí. Hay muchos argumentos, es decir, mira, hay mucha gente que quiere festejar a sus familiares en estas fechas, ¿verdad? Sí. Cuando nunca lo hizo cuando estaban vivos. Sí. Les quieren ahorita llevar flores al panteón, le llevan, como les ponen en los altares, les llevan enchiladas, les llevan pozoles, les llevan tequila, les llevan cigarros, música. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban vivos? Sí. ¿Por qué no hubo el amor? ¿Por qué no hubo la palabra de Dios en los corazones de estos? Y nada más cuando mueren quieren festejar o hacer unción a esto. Lo que le ponen arriba de lo que el familiar practicaba son los pecados. Así nada más. Entonces no hay un sustento bíblico. No hay sustento bíblico. Es una tradición. Tradiciones de los hombres, como lo dice ahí, pero malas delante de Dios, puesto que Dios no autoriza estas cosas, lo que vemos aquí. Vemos al fondo las catrinas, que son, ¿qué? Muertes, sí, calaveras. Sí, la bueno, Santa Muerte. Sí, esto es contrario, porque la palabra de Dios nos exhorta, dice en la primera carta a los Corintios, dice: y el último de los enemigos que será destruido será la muerte. Entonces acuérdate, Carmelita, que Eva, cuando pecó y desobedeció a Dios, le llegó la muerte, porque le dijo: si tú comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás seguramente. Y ella, como comió, por eso murió, porque desobedeció. Entonces la muerte significa desobediencia, la muerte significa pecado, pero más que nada desobediencia a Dios. Sí, el pago a la desobediencia. Ahora, ¿qué otra pregunta me decías? Entonces, Rafael, por ejemplo, los altares, poner los altares con fotos es contrario. Y frutas y todo eso. Es contrario a las escrituras, es contrario. A tu familiar lo tienes que recordar en tu corazón, pero lo más importante es de que tú disfrutes a tu familia que está viva, como dice un poema ahí: en vida, hermano, en vida.
y cuando se muere déjalo partir. Entonces, Rafael, el día 2 de noviembre, que se celebra la muerte, es indebido. Mira, lo llaman como, el 2 de noviembre lo llaman como el Día de Muertos, pues, de los santos difuntos, Sí. pues, pero no es así, es cuando le festejan al diablo. Oh, la gente no lo sabe, la gente pues no lo sabe, el cumpleaños de Satanás, hombre. Porque en ese tiempo que cuando se genera la oscuridad, los panteones, ya ves que de noche. Sí, es la celebración de noche. Hay lugares donde hay altares y donde se matan gatos negros, donde inclusive matan niños, bebés que los sacrifican, los satánicos. Entonces todo eso se celebra así en el Día de Muertos. Dios es un Dios de vivos, sí, no es contrario a estas cosas. Por eso debemos de tener cuidado. Me decías tú de la Santa Muerte. ¿Cuál santa? Sí. No, sí, santa no es. Existe una imagen que le llaman la Santa Muerte, que es venerada principalmente por gente mala. Por gente mala. Sí, mira, te lo voy a decir por qué. Se dedica a una serie de delitos malos. Exactamente, te voy a decir, mira, lo que pasa es que, mira, yo como persona, como pecador o como creyente, por decirlo así, si yo deseo un milagro de Dios, Carmelita, debo de estudiar su palabra, ¿sí me explico? Sí. De estudiar su palabra, en ella me dice que me tengo que arrepentir de mis pecados para que yo pueda gozar de las bendiciones que Él me da, los milagros y todo eso, ¿sí me explico? Sí. Entonces, para una persona que quiere seguir en el pecado y que quiere servir a Dios, pues van a chocar, así no son las cosas. Ahora, se levanta esta imagen, ¿verdad? Que le llaman así, porque de santa no tiene nada. Se levanta esta imagen, pero la gente que no quiere ponerse a cuentas con Dios, que quiere seguir en el pecado, en la rebeldía, pues adora este ser. ¿Y quién crees que esté atrás de la calaca esta? Satanás. Pues es Satanás. Satanás tiene cierto poder, no mucho, tiene poco poder. ¿Para quién? Para engañar a la gente que cae en ignorancia. Cuando están deseosos de aliviarse de algún cáncer, de aliviarse de una enfermedad fatal, sí, le piden a este demonio y se les concede. Pero ahí te va, Carmelita. ¿Cuál es el precio? No es gratis, exactamente. ¿Cuál es el precio? El alma de la persona. Ese es el precio. ¿Te cobra caro? Sí, señor, el alma de la persona, así no. ¿Cobra caro? Sí, entonces, por eso la gente debe de buscar las escrituras, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres. Es decir, si yo quiero un milagro por parte de Dios, tengo que apartarme de mis pecados y vivir como Él me dice que yo viva. Como dice en Levíticos, dice la Escritura, sed santos como yo Jehová soy santo. Entonces Dios lo que me va a pedir es que yo enmiende mi camino, que deje pues los pecados y que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Pero lo que la gente está haciendo es pervirtiéndose espiritualmente, porque ellos piensan que hacen una festividad de recordar a sus muertos, pero lo que están haciendo es creando más delincuencia espiritualmente, Carmelita. Sí, están adorando al diablo. Sí, pero están creando más delincuencia, despertando puertas, abriendo puertas, a espíritus malignos, a que la gente busque esto. Así sí, a que la gente busque la santería, la brujería, los horóscopos, la lectura de las manos, etcétera, etcétera. Y esto es contrario a todo esto, por eso te digo, no podemos nosotros avanzar por ahí. Es importante que de alguna manera las escrituras, la palabra de Dios nos pueda guiar a todo esto, porque si no vamos a vivir en confusión y pueden surgir un sinnúmero de preguntas, ¿verdad? ¿Puede ser eso posible? Entonces, queridos amigos, yo les pido que pongan atención en estas cosas. Es importante que nosotros aprendamos a corregirnos bien, a dirigirnos como nos dice la Escritura que nos debemos de dirigir, ¿no? Sí. Con ese propósito de entender cuál es el plan de Dios para corregirnos, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no lo contrario, es decir, Carmelita, decir, desgraciadamente la gente, aunque se diga creyente en Dios, aunque se diga de tal religión, no leen la Biblia, porque si leyeran la Biblia no harían esto. Sí, es que
conoceríamos a Dios realmente. Sí, como dice la Escritura en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Entonces no, es decir, para festejar, ir como te dijera, ir así que como resumiendo pues, para poder yo festejar a un pariente que ya murió, yo tengo que nada más en mi casa recordarlo, En mi corazón, disfrutarlo con mis familiares y recordar aquellos momentos hermosos que pasamos juntos. Eso es nada más. Pero ¿por qué se tiene que hacer tradición y que la gente se junte para celebrar esto? Fíjate, sí. Y el apóstol Pablo lo menciona: cuidad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, ahí está, de los hombres y no según Cristo. Porque Cristo no enseñó nada de esto. No enseñó nada de esto. ¿Qué piensas tú? ¿Qué otra cosa pues, tienes tú ahí? Entonces, Rafael, la muerte en sí, ¿qué es la muerte? La muerte según el diccionario, porque lo tenemos que hacer así, según el diccionario, según la Biblia, ¿verdad? La muerte es la ausencia de vida, es decir, dejas de existir. ¿De todo signo vital? Sí, o sea, tu corazón se paraliza. La carne es una masa nada más corporal y ya el espíritu regresa a Dios y el alma va a entrar en juicio, como lo dice Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces ahí está. Entonces el cuerpo inerte se va al panteón como castigo del inicio de la vida, porque fue lo que le dijo Dios a Eva y Adán. Si ustedes comen de este árbol de la ciencia, fíjense, del bien y del mal, ¿verdad? Ustedes morirán. Y como cayeron en las garras del diablo, el diablo lo que está haciendo es todo esto, todo este tipo de cosas, de tradiciones contrarias a la palabra de Dios. Entonces, la muerte en sí es la ausencia de vida. Yo no tengo que festejar nada con este punto, porque la muerte es un pecado, es desobediencia a Dios. Y Dios es vida y Cristo es vida, como Él lo dijo allí en 14:6 de Juan. Dice el Señor Jesucristo, dice el Señor, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Él es vida, Cristo Jesús es vida. Entonces, nosotros no podemos festejar la muerte, nosotros no podemos profundizar en este tipo de temas donde se está como, para que mejor me entiendas, se está festejando un pecado. Fíjate qué tremendo es como te digo, mira, para que entiendas, mira, antier, que Dios les bendiga a todas las personas, pero la palabra de Dios, Carmelita, es la palabra de Dios. El día de antier pasaron por aquí las personas pues que tienen otro sexo, ¿cómo se llama? Los homosexuales y las lesbianas, que Dios los bendiga, sí. Pues yo lo voy a decir así para que no digan, ay, nos atacan, no. Pasaron por aquí en la avenida Madero, y ellos, ay, ganamos, jaja, yeah, ganamos. ¿Cómo, Carmelita? Esto es contrario a las escrituras, porque dice la Biblia, mas los homosexuales o las lesbianas no heredarán el reino de Dios. Entonces, jóvenes que tienen este problema, lean la Biblia, a menos que ustedes no sean creyentes, Carmelita. Porque esas personas, es decir, Dios hizo a hombre y mujer, no seres intermedios. ¿Me explico? Sí, para que ellos se reproducieran, se casan y tienen hijos. ¿Cómo lo van a hacer dos hombres? ¿O cómo lo van a hacer dos mujeres? Claramente que en el terreno carnal, el diablo es el que gobierna aquí. Y el diablo va a ¿cómo se llama? A querer el dominio, puesto que él lo tuvo debido al pecado de Adán y Eva. Entonces él es el que gobierna este sistema de cosas. Y lógicamente que, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, porque los deseos de la carne son oposición a los deseos del espíritu. Hay una lucha, y los que buscan los deseos de la carne no agradan a Dios. ¿Ya ves? Sí. Entonces, los que buscan los deseos sexuales contrarios no agradan a Dios, porque Dios los castiga. Entonces, la gente vive aquí en ignorancia total. No es posible que la gente viva de esa manera, en ignorancia total, ¿no?
Y es importante de que nosotros abramos los ojos a la escritura, a la palabra de Dios. Carmelita, ¿es bien? No es importante. Yo estoy checando. Entonces es importante de que nosotros lo hagamos, que busquemos las escrituras. Es importante eso. No sé si tienes alguna, Rafael, alguna cosa que tienes que explicar, ve nomás aquí atrás, ve. Y para la gente le parece normal todo eso, pero no es correcto nada de eso, nada de eso. Te voy a leer lo que dice Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oiga, y los que no están en Cristo ya han sido condenados. ¿Quiénes son los que no están en Cristo? Los que profesan pecado. Allí están, los que profesan pecado son los que no están en Cristo, lo dice la Escritura. La Biblia, señores, esta es la que habla. Y luego dice en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, fíjate, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí está, lo que se menciona aquí. Es desobediencia, es castigo, dice la Escritura. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Ves? Es decir, son dos puntos que donde encontramos nosotros que una lucha, sí, una lucha, tanto en el Espíritu, hay oposición entre el Espíritu y el alma. Y el diablo donde gobierna es en el alma. Por eso es importante que el creyente sepa que tiene que buscar de Dios para apartarse de todas las cosas que el diablo enseña. Entonces, aquí fíjate lo que dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, todas aquellas personas que creen servir a la carne no están sirviendo a Dios. Están sirviendo al diablo a través de los placeres mundanos, las borracheras, las orgías, la homosexualidad, el lesbianismo, el odio, el rencor, la masturbación, el cigarro. Y sigue la listota grande. Ahí está. Entonces todos aquellos que desean ser hijos de Dios como la Escritura, ¿verdad? Lo menciona, tenemos que vivir en el Espíritu, en la luz, en el día, no en la noche. Y tenemos que buscar la Escritura para que sea Dios el que nos ilumine, el que nos ilustre, el que nos dé vida y paz, y sobre todo una conducta intachable, porque es decir, yo no te puedo decir que Dios es bueno y esto que el otro si vivo en pecado, ¿sí me explico? Sí. No vas a decir, no hay coherencia. Sí, ahí está. Entonces, no hay congruencia entre lo que dice, entre lo que predicas y lo que vives. Eso es todo, más fuerte. Entonces, ¿cómo es eso? Yo veo aquí los señores también en el centro donde que las leyendas de muertos y que las columnas, eso es contrario a las Escrituras. Entonces, todo eso es diabólico, aunque la gente diga, ay Señor, que usted es muy exigente aquí, muy radical. No, es que no tienen y además como sacan dinero de allí, pues no les interesa las cosas de Dios, les interesa más el negocio. Es como Pablo lo decía, ¿verdad? En su palabra en el libro de los Hechos, cuando él reprendió a la diosa Diana, que era adorada por los efesios. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Que Pablo le reprende esa práctica, y el líder de los que hacían estas cosas, pues, ¿verdad? Les decía, amigos, ¿qué pasó? Pues ¿saben qué? Por ahí anda un señor llamado Pablo que está en contra de lo que hacemos. Hoy hay que matarlo, mano, porque si la gente cree en lo que él está diciendo, vamos a perder mucho negocio, y la gente ya no nos va a llamar. Ahí está. Y lo querían apedrear a Pablo por eso, porque les llamó la atención. Entonces, nosotros, los creyentes verdaderos, tienen que seguir la Escritura, la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, Carmelita, allí en Juan 8, 30, 31 y 32, lo dice claramente, dice, y Jesús les habló a aquellos que habían creído en Él. Es decir, todo lo que Cristo hablaba, hubo gente que obedeció, que aprendió de lo que Él enseñó. ¿Sí me explico? Sí, por eso así lo menciona. Y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra,
lo que está aquí, lo que Él enseñó, la conducta, el modo de vivir. Si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Me explico? Entonces, tenemos que ir, Carmelita, a la libertad espiritual, a buscar la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en el juego del diablo. Habrá a lo mejor mucha gente que me diga, ay Señor, usted es fanático, no. La Escritura nos lo dicta, nos lo enseña. No es oposición y desgraciadamente toda la gente está remando por el mismo camino de corriente, en lo negativo, en lo tradicional. Toda la gente. Y mucha gente está cegada por el velo de la mentira del diablo. Es que no conocen. Ese es el punto central de esto, que no conocen la Escritura, exactamente, no conocen. Pero qué triste, por eso nosotros subimos este trabajo, para que la gente pueda conocer. Si de veras, Carmelita, porque hay mucha gente que se puede decir católica, se puede decir testigo de Jehová, mormona, pero si no hace la voluntad de Dios, no sirve de nada. Hay mucha gente que se dice de tal o cual religión fumando. Sí, fumando, drogándose, hasta robando, porque ya los rateros también se persignan y le dan gracias a Dios. ¿Cómo? Sí, sí, ¿Sí o no? Ya, sí, ya. Como dices tú, ahorita van a un núcleo muy grande de personas, van a rendirle culto a la calaca. Sí. Le dejan harto dinero, hasta dólares, y que por los milagros recibidos. Sí. Allí no está Dios. Allí está el diablo. Ofrenda ahí de miel, manzana. Sí, pero por ignorancia, Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Allí están los problemas espirituales, sí, saber. Claro que sí. Y es por eso, pues, que como la gente no conoce la verdad, vive cegada en el espíritu. Es decir, como lo dice Tesalonicenses, nosotros estamos formados espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí me explico? Primero es el espíritu, que es la relación que tenemos directa con Dios. Luego el alma, los pensamientos, los deseos, ahí se originan. Y el cuerpo, pues el que representa todo lo que está en el exterior, ¿verdad? Pero si nosotros nos dejamos manejar por los deseos del alma y el espíritu en la persona está muerto, se van a dejar guiar por los deseos de la carne. Así nada más, por todos los placeres de la carne, las desviaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Las borracheras, las orgías, las desviaciones sexuales, etcétera. Todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Me puedes decir, oye Rafa, ¿pero por qué? Porque la gente no tiene el espíritu en su vida. De acuerdo. Porque viven en pecado. Deben renunciar al pecado para que el Dios los pueda tomar. ¿Sí me explico? Así, eso que estoy haciendo contigo. Arrepentirse de los pecados para que Dios te pueda tomar. ¿Me explico? Sí, Rafael. Esa es la manera. Me queda claro. Ese es todo. Entonces, por eso estos días son fatales, son trágicos, son de muerte. Sí, estamos adorando son de ocultismo, son de brujería, de hechicería, ¿verdad? Y esto es tremendo, porque estoy leyendo un libro, ya lo he dicho en mensajes anteriores, y una hermanita Cindy Jacobs, una cristiana que vive en Estados Unidos, venía de Jerusalén a Estados Unidos y se encontró pues con un personaje allí en el avión y le dice, oiga, ¿usted es cristiano? Dice, nada que ver. Y ya seriamente le dijo, yo soy satanista. ¿Ve nomás? Sí, y ella pues le preguntó, le dijo, oiga, ¿y ustedes qué hacen? Estamos ayunando para matar a todos los pastores de Inglaterra. Nomás échale. Entonces el satanismo está creciendo para matar a toda la gente existente a través de enfermedades, brujerías y todo este tipo de cosas que la gente no entiende. No entiende la gente. ¿Por qué? Ignorancia. No conocen la palabra de Dios. Entonces esto que está alrededor, pues no es del agrado de Dios. ¿Cómo vas a creer tú que va a ser del agrado de Dios? Esto es contrario a la Escritura, porque lo que quiere Cristo Jesús es que seamos santos, que vivamos en santidad, en obediencia a su palabra. ¿Sí me explico? Sí, Rafael. ¿Sí? ¿Para que qué? Para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Ese es el mensaje.
pero tenemos que destruir todo este tipo de idolatría que el diablo ha manifestado en la tierra, todo este tipo de idolatría. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, queridos amigos, los invitamos a que busquen la Biblia, las escrituras, que salven su familia, que no practiquen estas cosas, porque inclusive, Carmelita, debo decirte, luego me vas a juzgar de loco, que fanático, no sé qué, pero luego en los panes de muerto les avientan cenizas del panteón. Bueno, para que vean, para que nomás veas, así como veo tu asombro, es real, es real. En muchos lugares que hacen pan de muerto le avientan cenizas del panteón. Eso es verdadero, para poder perjudicar a la gente. Y nosotros no debemos de participar de este tipo de panes dados, dedicados a los ídolos. Dios está en contra de todo eso. No debes de comer de ese tipo de panes que se ofrecen a los muertos, a los ídolos. Dios castiga eso, es idolatría para Dios. ¿Me explico? No debes de hacer eso. Por eso es indispensable que conozcamos, queridos amigos, hermanos en la fe, la palabra poderosa de Dios, para no caer en estas tradiciones tan falsas, tan engañosas, Carmelita. Importante que tú compartas a tus amigos, ¿sí? Comparta, amigo, estos mensajes, comparta lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, porque, Carmelita, aquí no se trata de que una religión, que otra, que no, obedecer la palabra de Dios. ¿Me explico? Eso es lo importante, obedecer la palabra de Dios. Y nada de que yo soy católico, que soy mormón, que soy cristiano, que no, obedezca la palabra de Dios y viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el mandamiento de Cristo. Así nomás, no para atacarnos, no, mi religión es más fregona que la suya, no, que la mía, no. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo, Rafael. Y para eso necesitas tú conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque te puedo decir una cosa, Carmelita, en el anexo en la mañana les estaba compartiendo a los jóvenes, ¿quieres que Dios te ayude? No, pues sí, debes de conocerlo. Porque mucha gente se dice de tal o cual religión, pero no conocen a Dios. No, ahí está. ¿Y dónde es donde lo voy a conocer yo? En la Escritura, en la Biblia, porque Dios es espíritu. Y la Biblia me dice cómo es Dios, qué le agrada, qué detesta, qué le desagrada, cuáles son sus mandamientos, los que yo tengo que cumplir. ¿Sí me explico? Importante que lo sepamos. Sí, de nada me sirve que yo diga, pertenezco a tal religión, de nada si vives en pecado. Así de sencillo. ¿Sí? Tú tienes que vivir bien sanamente bajo la voluntad de Dios. Y acuérdate, con esto casi terminamos. Acuérdate lo que le dijo el Señor a aquella mujer encontrada en adulterio, ¿te acuerdas? Que la iban a acusar y la iban a matar a piedras, ¿verdad? Por adúltera. Y le preguntaron a Jesús, le dijeron, Señor, esta mujer fue encontrada en el adulterio, en fraganti, y dice Moisés en la ley que debe ser muerta a pedradas. Y el Señor Jesús con la palabra en la mano les dijo, bueno, aquel que esté libre de pecado que arroje la piedra, la primera. Y se empezaron a ir, Carmelita, todos. ¿Por qué? Porque, bueno, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos significa todos, nadie se salva, Señor. Así de sencillo. Es por eso que Jesús les dijo esto. Y ya cuando se quedaron solos, le dijo, mujer, ¿quién te acusa? Ay, pues nadie, Señor, ni yo. Fíjate lo que le dijo Cristo. Ni yo te acuso porque vine a salvarte. Pero le dijo algo precioso, Carmelita, a la mujer. Dijo, anda, ve y no peques más. ¿Sí me explico? Le dio esa orden de que no regresara, o sea, que cambiara su vida. Exactamente. Si usted es borracho, ya no lo sea. Si usted es drogadicto, ya no lo sea. Si usted roba, ya no robe. Si usted secuestra, ya no lo haga. Si usted adultera, ya no lo haga. Eso es lo que debemos de hacer. Complacer a Cristo, obedecer a Cristo, ¿no? Porque mucha gente pecadora se esconde en las religiones. Mucha gente se esconde en la religión. Busca la religión que le permite hacer todo aquello. Exacto, exacto. Aquí soy, sí. Porque esta es la que se adapta a lo que yo quiero. Claro, igual con esta cuestión de la Santa Muerte, es lo que pasa allí.
roban y violan, y hacen lo contrario, a cabo tienen su calaquita que les complace. Eso es lo malo de esto. Por eso debemos de tener cuidado, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Ahí está el pago. Así que, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, Carmelita, bueno, pues le hemos dado luz a este tema, esperando pues que haya sido de bendición para ustedes, queridos amigos. Compartan. Yo, como les dije hace ratito, no necesariamente, yo no quiero ni la fama, ni dinero, ni popularidad. No, lo único que quiero es llevar el mensaje a la gente para que conozcan estas cosas. Queridos amigos, hermanos en la fe, pues un gusto, Dios les bendiga, verdades bíblicas, y busquen las verdades de Dios a través de las Escrituras. Excelente tarde para todos. Buenas tardes a todos. Hasta luego.